hermanos, les damos la cordial bienvenida una vez más a esta célula cristiana virtual. En esta ocasión hemos preparado una enseñanza que la hemos titulado La oveja coja. Y hemos puesto un texto bíblico en Hebreos capítulo 12, versículo 13. No sin antes, mi esposa da el inicio, como es de costumbre, a esta célula virtual. Agradecemos este día que nos ha dado el Señor para adorarle, y les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 150. Salmo 150 es el salmo que nos invita y nos exhorta a alabar a Dios con instrumentos de música, dice aquí. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, por esta célula y por todos y cada uno de los hermanos, Padre, que en tu gran misericordia, Señor, se enlazan, Padre, para escuchar la palabra, para darte el tiempo que solo tú mereces, Padre. También te pedimos por todos aquellos que aún no te conocen, Padre, pero que inquieta, Señor, su corazón, Padre, para también, Señor, ponerse en línea, Padre. Sabemos que también, Señor, esta enseñanza queda después en los aires. Obra en todas esas almas que por tu misericordia lleguen a escucharla, Padre, porque tu palabra es palabra de poder, Señor, y nunca regresa vacía. Amén. Toma el control, Espíritu Santo. Sí, te pedimos que fluya, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, de tal manera, Padre, que esta palabra no sea palabra del hermano Rey, sino tu Espíritu fluyendo, Señor, tocando, Padre, cada una de las almas, Señor. Ministra nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza. Con tu palabra
Mi corazón desalentado y frágil, atráeme, Jesús, por sobre el mundo. Atráeme, Jesús, para tu gloria, para tu gloria. Damos comienzo, nos hemos gozado con esta alabanza al Dios eterno. Ahora vamos a la palabra. Hemos tomado como título La oveja coja y hemos presentado el texto bíblico en Hebreos capítulo 12, versículo 13. Vamos a la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entramos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, glorioso Señor, gracias, Padre, por el Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu presencia, por tu realidad. Gracias, Padre. Confiamos en su totalidad nuestro ser al Señor. Guárdanos de nosotros mismos y del enemigo. Guíanos en esta célula virtual, en esta noche, porque vamos a hablar de tu palabra, para que tu enseñanza toque corazones. Depositamos toda tu confianza en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento.
Queridos hermanos, la gracia del Señor nos ha traído una vez más a esta célula virtual organizada por la Iglesia, la misericordia de Dios que es infinita. Sean ustedes bienvenidos. Que el Señor me los guarde en sus casas, en su familia, y todos los proyectos que tengan esta semana, pongan al Señor delante de Dios, en sacrificio, en ayuno y oración, para que el Señor, en su misericordia, incline su oído a cada uno de ustedes. A veces nos encontramos con cristianos ligeros de pies y gozosos de espíritu. Sí, nos hemos topado muchas veces con este tipo de personas, gloria a Dios. Ojalá que todos fuesen así. Pero hay quienes no lo son. Por eso tenemos que considerar aquí a los cojos. Y hemos tomado 3 puntos para ir desarrollando esta enseñanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El primer punto podríamos decir: en todos los rebaños hay ovejas cojas. ¿Cómo venimos al rebaño del Señor? ¿Cómo llegamos a ser ovejas de su prado, queridos hermanos? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Llegamos todos cojos. Porque cuando el Señor nos llamó por su misericordia, no es que nosotros le encontramos, sino que Él en su misericordia nos levantó. Donde estábamos, unos estábamos más caídos que otros, otros estábamos cayendo, otros estábamos al borde de desaparecer. Pero el Señor metió sus manos limpias, puras y perfectas y nos levantó. Pero así nosotros llegamos a la iglesia, hermanos cojos. Gloria a Dios los que nacieron en el Evangelio, porque ellos ya estaban encaminados en las doctrinas santas del Evangelio, podríamos decir, cabe la redundancia. Pero hay personas que llegamos a ser dignos del Señor de diferente manera. El Señor nos ha hecho ovejas de su prado, hermanos. Por misericordia, recuerde, no es por ninguna cosa nuestra. No, hermanos. Es la pura y neta misericordia de Dios que nos ha llevado a su rebaño, hermanos. Como ya les dije, algunos de nacimiento, gloria a Dios. Pero otros hemos llegado quizás por nuestro propio carácter y naturaleza. Quizás prontos a desanimarnos y a dudar. Otros llegamos prontos a dejar de crecer y a creer en el error. Porque ese es el caminar del cristiano. No podemos decir somos perfectos. No, yo ya acepté al Señor. Muchas veces aceptar al Señor es pura emoción. Pero ¿cómo viene el crecimiento? Cuando tú vas escuchando palabra de Dios. Cuando tú vas inmiscuyéndote en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el que va regenerando todos tus sentidos. Es obra neta del Espíritu Santo. Porque pastores, predicadores, evangelistas, profetas, ellos pueden dar la palabra, ellos pueden expresar, ellos pueden explicarnos, maestros. Pero quien transforma es el propio Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos cambia. Algunos llegamos mal alimentados, hermanos. Esto les trae la cojera. Muchos son enseñados con falsas doctrinas. O quizás vienen decepcionados por los mercaderes de la fe que hoy en día han florecido en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo. Pastores sin escrúpulos.
Algunos llegamos porque han sido heridos y hechos cojos por perseguidores, con sus calumnias, burlas y humillaciones. ¿Cuántas personas van emigrando de iglesia en iglesia? ¿Por qué? Porque fueron humillados, porque fueron burlados, se burlan. No ha habido respeto, no ha habido ese mínimo que el Señor pone cuando somos redimidos en la sangre del Cordero. Piedad en nuestros corazones, y estamos señalando, estamos criticando, hasta que los hacemos despechar y se van. Otros llegamos orgullosos, profesantes, creyendo que lo sabemos todo. Somos reacios a la piedad, criticones. Es otra forma de ser cojos. Pero el Señor en su misericordia nos ha llamado a todos. Él nos reúne a todos. Podríamos decir en manada, cada uno con defectos y cada uno con cualidades que el Señor mismo va escogiendo para su ministerio, porque Él es el que forma la iglesia, su novia aquí en la tierra. Algunas veces llegamos cansados a causa de la dureza del camino, porque vivir en el mundo no es fácil, hermanos. Pero los que caminamos con el Señor dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, dice su palabra. Pero entonces, como vivimos en el mundo, cansados a causa de la dureza del camino. ¿Por qué? Porque en el mundo hay todo en exceso. Es excesiva la tribulación mundana que estamos viviendo las familias, y son víctimas de esta tribulación mundana. Les ha deprimido excesivos conflictos, les han aplastado, excesiva controversia les ha deprimido, y llegan como en el último recurso a pedir auxilio, a pedir ayuda. Así muchas veces llegamos a la iglesia, cansados del camino. Algunos también llegamos porque hemos tenido alguna terrible caída, hermanos. De este modo han tenido huesos rotos que les ha impedido progresar. Se han hecho paralíticos. A lo que se refiere del gozo santo, me refiero a lo espiritual. Han tenido caídas, ya sea por el orgullo mismo en que vivían, pero el Señor les ha hecho tocar fondo para que a través de ese perjuicio ocasionado puedan entrar en el redil del Señor. Ahora, como segundo punto, ya hemos visto algunos de los aspectos. ¿Cómo llegamos? Muchos llegamos también con expectativas. En el caso mío, yo dije, voy a conocerle al Señor. Y quise conocerlo. ¿Cómo era Él? Con una expectativa. Ahora, el segundo punto. ¿Cómo el resto del rebaño debe procurar su curación? ¿Cómo el resto del rebaño debe procurar su curación? Con el ejemplo de vivir el Evangelio, entronizar el Evangelio en cada uno de nuestros corazones, sentirlo a Jesucristo como Rey, como Señor y Salvador, haciendo derechos sus pasos por nuestros propios pies, por nuestro caminar con Cristo, para que a través de nuestro testimonio ellos puedan caminar y encaminarse
mediante nuestra indudable santidad de vida, hermanos. Cuando estoy hablando de santidad de vida, estoy hablando de nuestro testimonio personal delante del mundo. Porque la mayor parte de los seres humanos estamos en el mundo. Y tenemos que dar nuestro testimonio en el mundo hasta que el Señor venga. Y como damos testimonio en el mundo, tenemos que seguir llamando a las ovejas que están cojas, que todavía no encuentran ese camino para ser del redil de Dios Padre, que ha de venir un día a juzgar a vivos y muertos. Enseñándoles el Evangelio de modo más sencillo y completa humildad. Les invito a ver Romanos capítulo 14, versículo 1, para que tengamos una idea mejor de lo que estoy hablando, mediante nuestra indudable santidad de vida, enseñándoles el claro Evangelio del modo más sencillo y en completa humanidad. Romanos 14, versículo 1. Dice la palabra: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, hermanos. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no enseñoreándonos de los débiles en la fe, manifestándoles nuestro gozo en el Señor y en compromiso con Él, como dice en Proverbios. Vamos a Proverbios también, para que veamos. Dice: manifestándose nuestro gozo en el Señor y en compromiso con el Dios Padre nuestro, como dice en Proverbios capítulo 4, versículos del 26 al 27. La palabra dice, versículo 26: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el camino es angosto, hermanos, que nosotros tenemos que seguir una línea recta, seguir la cruz de Cristo, viendo al invisible, confiando en Él, con una fe ciega, porque a Él no lo vemos, pero lo sentimos y lo esperamos. En el nombre de Jesús, así sea. Y el quinto punto, diría yo, que estoy tratando aquí en esta segunda parte de la enseñanza, lo más importante: sea vuestro camino tan firme y tan unánime en la debida dirección, que así se establezca una senda patente, que no esté con curvas, sino que sea recta nuestra senda, un camino real, podríamos decir, para los que nos acompañen, de nuestro testimonio, y los que os sigan, lo perciban y caminen por él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y les estoy enfatizando que nuestro testimonio habla de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero no podemos mostrar un testimonio falso, un testimonio que no podemos llenos de hipocresía, porque tarde o temprano se va a caer ese velo de la hipocresía, porque los que vivimos en la luz no estamos para socapar las cosas de la oscuridad,
porque se ve la luz de Cristo. Para ver esto que os acabo de decir, les invito a ver en Isaías 35:8, hermanos. Vamos a Isaías 35:8. Isaías capítulo 35, versículo 8. La palabra dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, hermano. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mira la gracia del Señor a través del profeta Isaías, cómo nos hace ver que si nosotros entramos en ese camino, es como una horma a nuestros pies cojos, que nos enderezarán y por más que torpes que seamos, no caeremos, no tropezaremos. Gloria a Dios. Esa es la misericordia de Dios para con los hombres. Pero ¿cuál es la finalidad, hermanos? La finalidad, edificar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser hermanos cristianos, llamarnos a carta cabal hermanos cristianos, dar la mano al caído, levantar al que está con las rodillas, henderles, dice su palabra también, ayudándonos los unos con los otros. Y como tercer punto, hermanos, el pastor del rebaño se preocupa de los tales. Y como estamos hablando de los cojos, las ovejas cojas, entonces vamos a ver, el Señor como buen pastor tiene que ponernos frenos en nuestro caminar, para que aprendamos a caminar a su paso, para que no queramos ir delante de sus planes. Porque muchos de los cristianos, cuando estamos en los caminos del Señor, queremos las cosas así. Cuando por testimonio mismo en la iglesia han dado otros hermanos diciendo que han sufrido tribulación, han pasado por desiertos, y después de haber sufrido ha venido la recompensa y el Señor se ha glorificado en sus vidas. Entonces todas las cosas vienen conforme al plan de Cristo en la vida de cada individuo. Y Dios tiene un trato especial con cada uno de sus ovejas. Cada uno es un trato diferente. ¿Quién sabe de la mente del Señor? ¿Quién sabe? ¿Quién puede entender la mente del Señor para preguntar ¿y por qué? No vaya a ser que nos diga, te reprenderé, santo Dios. Muchas veces nuestros planes, queremos hacer las cosas conforme a nosotros mismos, pero cuando un cristiano ya está en los caminos del Señor, primero Dios. Mire esa palabra, hermano. Primero Dios, si Él lo quiere, si a Él le apetece, si está en sus planes, si es su misericordia. Así tenemos que andar, bajo su mandato, bajo su soberanía, si no me quieres entender. Tenemos que entender, que comprender que el Señor tiene muchas formas de frenarnos. Cada uno de nosotros sabe de qué pata cojeamos, hermanos. Cada uno de nosotros cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es nuestra debilidad,
conocemos nuestra carne. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia activa. Cuando estamos en los caminos del Señor, tenemos una conciencia activa. Ya no está esta conciencia cerrada. Muchas veces la cerramos a propósito, pero no. El Espíritu Santo ya no puede hacer que tengas una conciencia cauterizada. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Cuando el Señor nos está hablando a nuestro espíritu, nos está diciendo: estás mal, no por ahí, no lo hagas. Pero nosotros, hermanos, en la concupiscencia de nosotros, queremos salirnos por ese camino, el cual ya escogimos, que quizás es camino de dolor, camino de amargura, camino de soledad, incluso camino de muerte. Y Él sabe cómo frenarnos. Tantas cosas que el Señor puede hacer para frenarnos. Embarazos inadvertidos que no esperabas, enfermedades. Tantas cosas, hermanos, que me puedo pasar aquí explicándoles, recordándoles lo que Él puede hacer. Porque no se olviden, hermanos, que el Señor, así con su bondad que es, también el Señor tiene que reprender a los que le aman, a sus hijos. Frenarnos. El Señor tiene que tomar decisiones para nuestro beneficio. A muchos de nosotros el Señor ha tenido que quebrarnos una pata para que nunca más nos volvamos a apartar de sus caminos. A muchos han visto el camino de la muerte, pero han llegado a ese genuino arrepentimiento, a pedir perdón con súplica de corazón, hermanos. Ya en camino al Seol han pedido súplica, han suplicado, hay testimonios de eso. El Señor nos ama de tal manera a cada uno, hermanos, que Él no quiere nuestra perdición. Lo que Él quiere es que seamos obedientes. El Señor nos obliga a amarnos, nos obliga a aprender a servir juntos. ¿Por qué? Porque en las iglesias, hermanos, si esto pasa dentro del rebaño de Cristo, hermano, hay algunas ovejas que empiezan a criticar al hermano y empiezan a sentirse incómodos con la presencia del hermano. Cuando el hermano, igual que la persona, viene a crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Y hay hermanas incluso que le piden al Señor: Señor, quítalo de esta iglesia, mándala a otra iglesia. Eso hacen. Si lo hay. Pero Él nos obliga a amarnos, nos obliga a aprender a servir juntos, a convivir como hermanos en la congregación del Señor. Nos dice en su palabra: amaos los unos con los otros, con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos con los otros. Eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 10. Cuando usted tenga tiempito, revise esta grabación y póngase a estudiar. No trague entero lo que se le dice, vaya, busque en la palabra del Señor, susténtese con la palabra del Señor. Sabemos que su misericordia y gracia, y por su accionar, porque es la naturaleza mismo de nuestro Señor, que su consuelo ha provisto a todos los medios para curar a los cojos. Él en su misericordia lo hace. Solo lo único que tienes es que acercarte, declarando tu bancarrota espiritual, tu pierna coja,
declarando cuál es tu cojera. Su esperanza es tierno y gentil y no quiere que ninguno se descarríe y se pierda. Él no ha venido a criticarte. Él ha venido a salvar lo que se ha perdido, a rescatarte. Su confianza, dice su palabra, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso, hermano. Mire cómo es el Señor, su carácter. Proverbios 3, versículo 26. Eso es lo que dice el Señor, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las ovejas están expuestas a muchas enfermedades espirituales. Muchas de ellas son débiles y flacas. De ahí que un buen pastor se apiade de ellas y trate de ayudarlas, curarlas y fortalecerlas. Como nuestro Señor Jesús, el pastor de pastores, nuestro pastor. Del mismo modo, los santos de Dios están sujetos a muchas debilidades. Todos los que caminamos y profesamos, todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tenemos muchas debilidades, tentaciones y aflicciones, hermanos, la cual mueve al Todopoderoso a grande compasión para con nosotros, para con ellos, nuestros hermanos. Vemos que Dios reprende a los pastores de Israel por su crueldad y pereza en cuanto al rebaño. Su palabra dice, escuche bien, en Ezequiel 34:4, les voy a leer. Ezequiel 34:4 es quien habla más de los pastores. Dice su palabra: no fortalecisteis las débiles, ni curaste a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscáis de la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, hermanos. Esto está en Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Por lo tanto, les amenaza quitar la obra de sus propias manos. ¿Qué les dice en Ezequiel 34:16 ahí mismo? Él les amenaza a quitar la obra de sus propias manos. Dice en su palabra en Ezequiel 34:16: yo buscaré, dice, la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Esto está en Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Como para entrar en conclusión, debería ser entre un cristiano fuerte y un débil, como entre las cuerdas de dos arpas afinadas al mismo tono, que tan pronto la una recibe un golpe, la otra tiembla. Así tan pronto como un creyente débil recibe un golpe, el creyente más fuerte debe moverse a ofrecer ayuda, no esperando recompensa. Acordaos, dice en su palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 3, dice su palabra: acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos. ¡Santo Dios! Y los maltratados
como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 3. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, Señor amado, Dios eterno, tu gloria bendita, Señor mío y Dios mío, que sea tu palabra tocando las fibras más íntimas de los corazones que oyen esta palabra, Señor mi Dios. Y que nos unamos, Padre, todo el cuerpo de Cristo como es, Padre, como es tu deseo, Señor, a un solo hombre, Señor mi Dios. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado, Señor. Ahora, Padre Santo, te presento a todos los que han escuchado esta palabra, Señor. Que seas tú llenando de bendición, Padre. Oh Dios, Padre Celestial, transformando esos corazones, Señor. Ablandando esos corazones para vivir en armonía entre los llamados hijos de Dios. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Damos gracias a cada uno de ustedes. Que la gloria del Todopoderoso esté acompañándoles siempre. Es el deseo de quien os habla y mi amada esposa. Muchas gracias.